Buenos días, querida iglesia del Señor. Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Esta mañana el Señor nos estará hablando desde el versículo 20 al versículo 26. Dice la palabra de Dios: y por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidáis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es la palabra del Señor. Pregunta: ¿qué hace que un cristiano sea un buen cristiano? Piensen. ¿Qué hace que un cristiano sea un buen cristiano? Tal vez ir al seminario, tal vez leerse la Biblia 3 veces al año, tal vez ir todos los domingos al culto. ¿Qué hace que un cristiano sea un buen cristiano? Voy a hacer otra pregunta para ver si llegamos más fácil a la respuesta. ¿Qué hace que un incrédulo llegue a ser cristiano? Por ahí escuché la respuesta: la fe. Una persona no llega a ser cristiano por ir a la iglesia, por leer la Biblia, por orar. No, él no se vuelve cristiano por hacer eso. Él se vuelve cristiano cuando tenga fe. Y ahora cristiano sí requiere la lectura de la Biblia, sí requiere ir a la iglesia, sí requiere orar definitivamente, pero si no tiene fe, no puede ser un buen cristiano. La fe es esencial en la vida cristiana y esa fe es el hilo conductor, es el tema principal de nuestro pasaje. La clave, el versículo principal es el versículo 22, la última partecita, cuando el Señor Jesucristo dice: tened fe en Dios. Esa es la clave de nuestro pasaje y por eso titulé así el sermón. Vamos a analizar esta enseñanza acerca de la fe. En el versículo 20, nosotros tenemos el relato en donde, como versa, los apóstoles van pasando, ven una higuera seca y Pedro dice que acordándose le dice: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esa mención nos hace necesario poner el texto en contexto, que fue lo que vimos hace 15 días. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, volvámonos un poco al versículo 12. Y al día siguiente, cuando salieron ellos de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizás hallara en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, respondiendo, le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor Jesucristo ve a una higuera llena de hojas. El texto dice que no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo maldijo una higuera si no tenía frutos, si no era tiempo de higos? Pues porque, como lo dijimos, aunque no era tiempo de higos, en el contexto está sucediendo en la Pascua, es más o menos en nuestro calendario en abril. Los higos se daban en mayo o en junio. La primera cosecha, la última cosecha se daba en octubre. No debía tener higos, pero tenía muchas hojas.
que la higuera tuviera muchas hojas indicaba que ya debía tener higos, aunque fueran verdosos, aunque todavía no estuvieran tan maduros, pero ya debía haber higos. Siempre nacen primero los higos que las hojas, pero esta higuera tiene mucha hoja y no tiene fruto. Lo cual, como entendimos, era una analogía de lo que le pasaba a la nación de Israel. La nación de Israel en este momento se le ve mucha pompa, están celebrando la Pascua. Aproximadamente 2 millones de personas se movilizan a Jerusalén cantando para adorar al Señor. Cualquiera que vea ese cuadro dice, ¡wow! Un avivamiento en este lugar, pero ese lugar estaba muerto, estaba sin fruto. Y el Señor Jesucristo maldice la higuera, que en las Escrituras es una representación de la nación de Israel, como un acto profético de la maldición sobre la nación de Israel, de que ellos eran un pueblo con mucha pompa, con mucha hoja, pero sin fruto. El Señor la maldijo, los apóstoles escucharon. Vamos al versículo 20 y nos dice, por la mañana, esto es martes. Estamos en la semana de la pasión. El domingo de Ramos, como se conoce, el Señor Jesucristo entra montado en un asna. El lunes, el Señor Jesucristo maldice la higuera. Martes, pasan con los apóstoles y ven la higuera que él maldijo, en efecto secada hasta la raíz. Y como leímos en el texto de antes, los apóstoles escucharon cuando el Señor maldijo la higuera. Así que Pedro recuerda, ve la higuera secada y le dice, versículo 21, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. El texto paralelo de Mateo 21:20 nos dice que los apóstoles fue una pregunta: ¿cómo es que se secó la higuera? Uniendo los dos relatos, lo que Pedro dice es una pregunta. Es como si Pedro estuviera diciéndole, Maestro, mira, ve, ¿cómo fue posible? La que maldijiste se secó. Esto está rarísimo. ¿Cómo es posible que en cuestión de horas una higuera muy frondosa, muy bonita, ahora esté seca hasta la raíz? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es el truco de magia? ¿Cuál es el clima que afectó? ¿Qué sería la condición meteorológica, biológica que ha hecho que esta higuera tan milagrosamente se haya secado? Eso es casi que lo que está en la pregunta. Ellos no entienden cómo es posible que algo tan asombroso pase. El Señor Jesucristo les responde, versículo 22, tened fe en Dios. En otras palabras, Pedro y demás, esto no sucede por el clima, por magia. Esto sucede por la fe en Dios. Para que ustedes puedan ver obras asombrosas, para que ustedes puedan ver hechos milagrosos, ustedes tienen que tener fe en Dios. Y esa declaración contiene mucho. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco y analizáramos parte por parte. Tened fe en Dios, lo cual nos indica que tú o tienes o no tienes la fe. La fe es algo que tienes o no tienes. Nosotros, como que en nuestro vocabulario, a veces hablamos de mucha fe. Él tiene mucha fe, como si la fe tuviera ciertos grados. No, él tiene 9 de 10, él tiene 5 de 10, él tiene 2 de 10. Entonces, como tiene 2 de 10, el Señor no le concede mucho. Como él tiene 9 de 10, a él sí le concede mucho. Al que tiene 5 de 10, como que hay veces sí, hay veces no. No, mis hermanos. O tienes 10 de 10 o 0 de 10. La fe la tienes o no la tienes. En la Biblia no se presenta la fe como que tienes grados de fe. De hecho, vamos a un texto paralelo en Mateo 17. Quisiera que fueran en sus Biblias a Mateo 17:20. Es un texto que tiene una enseñanza semejante a la que aparece en nuestro pasaje de mover montañas. Miren lo que dice el Señor.
Versículo 20 de Mateo 17. Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Notan la semejanza del vocabulario? ¿Qué estaba pasando en el contexto? Que los apóstoles no habían podido echar fuera un demonio. Cuando el Señor llega, echa fuera al demonio. Y ellos le preguntan: ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es el truco? Fe, solo fe. Pero el Señor Jesucristo interesantemente dice: si la tuvieran como un granito de mostaza. Lo que nosotros diríamos una fe 1 de 10, chiquitica. No, el Señor está diciendo que aún la 1 de 10, en esa ilustración que estoy utilizando, movería montañas, porque es fe. No se trata de que tienes bastante o poquita, es que tienes o no tienes, porque la fe del grano de mostaza es fe. El Señor quiere ayudarlos a entender a ellos más bien, que dejen de estar pensando que se necesita algo adicional. Necesitan es solo creer en Dios. Nosotros pudiéramos hablar, y yo no sé si eso es lo que viene a sus mentes, de mucha fe en el sentido de que es una persona que persevera en la fe. Es decir, hoy crees, mañana no. Hoy crees, mañana no. Pues diríamos, tiene poca fe, porque duda mucho. Pero bíblicamente sería: ¿tuviste fe? No tuviste fe. ¿Tuviste fe? No tuviste fe. Porque cuando dudas, como ya lo vamos a ver un poquitico más, estás dejando de tener fe. Entonces, hermanos, tened fe en Dios es que tú o la tienes o no la tienes. No existe fe a medias. Yo como que le creo a Dios. No, no le crees. O le crees o no le crees. Otro aspecto importante en esta sencilla declaración es que es una orden. ¿Lo notan? Tened vosotros o ten fe. Es un imperativo. O sea que tú tienes que obedecer, creer. No es que la fe te nace, es que como que no sé, pastor, es que no me nace creerle al Señor. Es que si algo me ocurriera, no. Es que tienes que tomar la decisión de creerle al Señor. Es una orden, Él te manda a creer. ¿Y qué es eso? ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es tener fe en Dios? Hermanos, fe tiene un sinónimo que creo que es más útil: confiar. Cuando hablamos de creer en Dios, estamos diciendo lo mismo al decir confiar en Dios. La fe es la confianza en lo que Dios es y en lo que Dios puede hacer. Cuando tú tienes fe, tú debes confiar en a lo menos 3 cosas. Me gusta siempre pensar en 3 atributos divinos que están muy relacionados con la fe en los momentos de prueba, en nuestras necesidades, etc. El poder de Dios, la bondad de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando tú tienes fe, tú confías en el poder de Dios. Tú estás clamando por algo. Tú estás metido en alguna situación y necesitas ayuda, y tú confías que Dios tiene el poder para sacarte de ahí. Tú estás tranquilo, estás confiado, porque sabes que no eres presa del destino, que no eres presa de Satanás, que no eres presa de tu opositor, sino que hay un Dios soberano en los cielos y en la tierra que tiene el poder para sacarte de ahí, pero en su poder no lo está haciendo. Y por eso es necesario el otro atributo, la bondad de Dios. Que estás ahí no por un Dios cruel, no por un Dios malvado, no es un Dios que se mofa, es un Dios bueno. Es un Dios que pudiéndote sacar no te saca, entonces es porque en su bondad te quiere tener en donde estás. La bondad de Dios es importante para poder confiar en Dios. Porque si tú no entiendes que Dios es bueno y crees que lo que te está pasando es obra del diablo,
pues no vas a poder confiar en Dios, porque tú vas a estar pensando, ¿y qué tal que el diablo se salga con la suya? No, la bondad de un Dios poderoso. Y el otro atributo, la sabiduría de Dios. Porque para ti lo mejor sería que pasara esa enfermedad, para ti lo mejor que sería es que el Señor te diera aquello que tú estás pidiendo, pero tú confías que Dios es más sabio que tú. Que Dios es el que está en control y Él sabe qué es lo mejor. Que tú estás clamando por algo y ese algo no te llega porque Dios en su sabiduría dice, si te doy eso, te destruyo. Entonces tú puedes confiar en Él, estar tranquilo en la situación y decir, Señor, si tú no lo das, estoy tranquilo, estoy confiado en ti. Porque tú eres sabio y en tu sabiduría siempre me darás lo mejor, porque eres bueno, y en tu bondad me puedes sacar de ese problema, pero si no lo haces, no es porque te falta poder, es porque tú algo quieres hacer. Amados, esos tres atributos nos ayudan a poder tener fe en Dios. Ojo, no es saber que Dios es todopoderoso. ¿Quién no sabe aquí que Dios es todopoderoso? No es saber que Dios es bueno o que Dios es sabio. Es que tú te apropias de esas verdades y tú te rindes al Señor. Tú obedeces la orden. Tú tienes fe en Dios. Entonces tú ya recibiste la información, ya tú lo sabes, ahora lo actúas, ahora confías, ahora te entregas al Señor. Siempre es buena la ilustración de los dos hombres que están en un incendio, un edificio está en llamas y los dos están arriba en el piso número 10 y abajo está un cuerpo de bomberos con un inflable, un trampolín, y le dicen a estos dos hombres, ¡salten! Los dos tienen el conocimiento de que las llamas los van a matar. Los dos tienen el conocimiento de que los bomberos con ese trampolín los pueden salvar. Los dos están convencidos que tienen que saltar. Pero solamente uno salta, el otro no. ¿Quién tuvo fe? El que saltó. Porque él lo que entendía, actuó. El otro dijo, sí, los bomberos son lo necesario, sí, me voy a quemar, pero me quedo aquí. Yo medio confío. No, no confió. El que confía es el que salta. Pero ojo, que salta hacia algo, salta con una información. La fe no es un salto al vacío. La fe, y es lo importante en la frase, fe en Dios. No dijo el Señor Jesucristo, tengan fe. Dijo, tened fe en Dios. Esa fe se deposita en alguien, no en algo. En alguien, en un ser, en alguien que sabemos que nos puede ayudar. Alguien que tiene el poder, que tiene la bondad, que tiene la sabiduría para ayudarme. La fe no es un salto al vacío, la fe no es actitud positiva. No, mira, tú mentalízate que no estás enfermo en el nombre del Señor. No, eso no es fe. Eso es brujería en el mejor de los casos. Es que confías en un Dios que está en control. Ahora, el Señor prosigue y dice en el versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hermanos, que el Señor diga, porque de cierto os digo, llama nuestra atención a que viene una declaración muy solemne. De cierto os digo, solemnemente les declaro, miren la importancia de esta enseñanza. La fe en Dios es capaz de mover montañas.
O para ponerlo en otra forma, la fe en Dios es capaz de vencer lo imposible. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender aquí. Noten que Él dice cualquiera. O sea que la fe en Dios que mueve montañas no es algo que le pertenece solo a los apóstoles, no es algo que le pertenece solo a los pastores, a la élite religiosa. Cualquiera puede tener la fe capaz de mover montañas. Es más, para humillarnos un poco, los niños son los que el Señor dice que tienen la fe que mueve montañas. Ya recuerdan, en 2 ocasiones ha dicho que hemos de tener la fe como la de un niño. ¿Por qué? Porque el niño confía, un niño es confiado naturalmente. Yo monto a mi niña en un muro bien alto y le digo salta y se bota enseguida. Ella no está pensando, papi, las leyes de la gravedad, mira que ya tengo 20 kilos, ¿será que si puedes? Carga algo para demostrármelo. No. Salta y salta. Toca estar antes pendiente de que no salten sin que uno esté listo. El niño naturalmente confía. Papá le dice que le va a traer un juguete, ese juguete va a estar. Y donde llegaste sin el juguete tienes tu problema, porque el niño te cree todo lo que tú le digas. Si tú le dices que Papá Noel existe, te cree que Papá Noel existe. Él no te está pidiendo evidencia, muéstrame el video. No, él te cree que Papá Noel existe. El niño es confiado. Esa es la fe que el Señor pide de nosotros. Creerle. Y eso lo puede hacer cualquiera. Ese sermón no es para la élite religiosa de la iglesia. Ese sermón es para ti, mi amado. Cualquiera que diga a este monte, muévete, échate en el mar y no dude, le será hecho. Es obvio que este es un lenguaje figurado, un lenguaje hiperbólico. Lo que el Señor no nos quiere enseñar es que la fe es capaz de vencer cosas que son imposibles. Hermanos, es imposible que un monte, y probablemente el monte que el Señor señala es el monte de los olivos que tenía cerca, levantarlo, recorrer unos cuantos kilómetros para tirarlo hacia el mar. Pues eso es imposible. Lo que el Señor nos quiere enseñar entonces es que la fe en Dios es capaz de hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pero para Dios, ¿qué dice la Escritura? Nada es imposible. Amén. Nada es imposible. Varias veces el Señor Jesucristo estaba utilizando este tipo de lenguaje figurado, era muy común en él. Lo que nos quiere enseñar es lo imposible que la fe en Dios puede vencer. Ahora, hermanos, es necesario que yo me detenga un par de minutos y aclaremos, por si fuera necesario, que este texto no apoya esas prácticas que hay en algunas iglesias cristianas de la palabra profética. No sé cómo es que se llama eso. El término técnico realmente es neurolingüística. ¿Saben qué es la neurolingüística? Es eso que está en muchas iglesias de yo declaro, yo decreto, que no estoy enfermo, etcétera. Eso se llama técnicamente neurolingüística. Es que se cree, es la creencia de que lo que tú dices con tu boca, tú eres capaz de atraerlo. Es como la actitud positiva de Jorge Duque Linares, toda esa cosa, toda esa mundanalidad se metió a la iglesia. Y ahora simplemente le pusieron en el nombre de Jesús. Pero eso es brujería. Que creen que porque tú dices algo, tú lo vas a traer hacia ti. Es que son dioses, se creen que son dioses. Que tú dices, no necesitas decir, no es que Dios depende, perdón, no es que Dios lo hace, es que si tú lo dices, eso será hecho. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Que ya no estás más enfermo, que esta casa será mía en el nombre de Jesús. Y Dios está ahí como, bueno, sí, sí señor, claro que sí, ¿cómo no? Lo que su majestad diga. No, mis amados, eso se trata es de la fe, no de que yo digo, sino de la fe. Es una ilustración que el Señor está utilizando acerca de la fe. Yo recuerdo yo estaba nuevito en la fe y en el trabajo hubo una charla de esto, de neurolingüística. Yo veía que la tipa decía,
no, y lo que nosotros decimos y lo atraemos, no era cristiana, ¿no? Y lo que decimos lo atraemos. Entonces ella decía así, si tú dices soy tonto, entonces tú vas a ser tonto. Y luego hacía, cancelo. Porque como había dicho soy tonta, entonces ella se iba a volver una tonta. Yo veía eso y yo dije, esto no es de Dios. Yo no entendía, dije, esto no es de Dios, esto me suena raro. Busqué a mi pastor y yo le dije, mira que a mi trabajo fueron con esto, pero yo noté que era como que yo fuera Dios. Y bueno, ya mi pastor me dijo, sí, Jeffrey, eso es así, lastimosamente, y se ha metido en la iglesia, y después me enteré que sí, que en las iglesias estaba eso práctica. Pero esa era una incrédula, con ese tema de tú dices y te van a suceder. Por eso digo, los cristianos le metieron en el nombre de Jesús, pero no, nosotros decimos, hágase tu voluntad. No como Cristín de Clairo, ¿no? No te acepto un no por respuesta. Y el Señor Jesucristo diciendo, no sea como yo, sino como tú. Amados, es la fe en el Señor lo que Él nos quiere enseñar. No es para enseñarnos a mover montes, es para enseñarnos la fe en Dios. Vence lo imposible. ¿Qué le decía antes al padre del hijo que tenía un demonio? Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, no al que declara, no al que visualiza, no al que imagina, al que cree. Y hago énfasis en eso, hermanos, porque, a ver, si yo les digo a todos ustedes, ¿crees que Dios te puede bendecir? ¿Crees que Dios te puede sacar de la prueba en la que estás pasando? ¿Crees que Dios puede cambiar tu condición desfavorable que hoy tienes? Todos me van a decir que sí. Todos. Segurísimo. El problema es, ¿lo crees en el corazón? Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice. Y no dude en su corazón, sino que crea. Porque la duda va a oponerse a la fe. Cuando dudas, ya no crees. Otra vez. Tienes es que creer en el Señor. Tener fe en que lo que tú le estás pidiendo al Señor, Él te lo puede dar. Pero cuando dudas, ya no estás teniendo fe en el Señor y por tanto no te será hecho lo que pidas. En el corazón, ahí en lo secreto, no en la boca, no en lo que profesas, en el corazón. Un precioso ejemplo de un hombre que creía en el Señor es nuestro padre Abraham. Romanos 4:18 dice, hablando de él, miren este testimonio de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Miren, algo se le prometió. No era en el vacío, algo se le prometió. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Pastor, pero él sí dudó en su vida. Bueno, esos fueron los momentos en los que él no tuvo fe. Pero cuando se vio de 99 años, hermanos, y aunque fuera hace muchos años, todavía en ese tiempo los hombres de 99 años tampoco podían tener hijos. O sea, sería lo mismo de hoy día. Un hombre de 99 años con una mujer de 89 años, que como hoy día una mujer de 89 años no puede tener hijo, por si fuera colmo de males, estéril, colmo de males, menopáusica, le había cesado la costumbre de las mujeres, es imposible que tuvieran hijos. Pero ¿qué dice? Se fortaleció en esperanza contra esperanza. Nada favorecía, pero el Señor dijo algo. El Señor dijo algo. Todo era desfavorable, pero el Señor dijo algo. Esa era su fe. Su fe no era, bueno, como que todavía tengo vigor. Bueno, a lo mejor el dictamen médico de Sara no sea cierto. No, su fe era, el Señor dijo algo. Ahí se paraba él, en una promesa del Señor.
Tú tienes fe cuando tú te paras en las promesas del Señor. O para tener fe necesitas las promesas del Señor. El Señor no ha prometido que en una enfermedad te vas a curar. Por tanto, tú no puedes aferrarte a eso y ser terco en eso. Tú tienes que en esa enfermedad saber que Él te ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y en eso te aferras. Tú le clamas, Señor, si quieres, sáname. Pero estás sujeto al que no lo haga. Y si no lo hace, tú sabes que Él es poderoso para hacerlo. Tú sabes que Él es bueno y no lo hace, y que en su sabiduría no lo ha querido hacer. Y entonces eso te ayuda a estar gozoso. Eso te ayuda a estar tranquilo. ¿Y cómo se manifiesta de manera particular la fe? Eso es lo que el Señor declara en el versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis, que todo lo que orando pidáis, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe, esa fe que hasta ahora hemos estado hablando, se manifiesta de manera particular en una vida de oración. El que cree en Dios ora más. El que no cree en Dios no ora, porque él mismo cree que tiene el poder, la bondad y la sabiduría para hacer las cosas. Pero cuando tú sabes que hay un Dios poderoso, bueno y sabio, tú vas a orar más. Noten cómo el Señor está conectando la fe con la oración. De hecho, eso que acabé de leer en el versículo 24 es casi palabra por palabra de lo que dijo en el 23. Cuando en el 23 él decía, si dijere a este monte, échate en el mar, es lo que aquí en el 24 dice, todo lo que pidáis orando. Lo que en el 23 dijo, no dudar en su corazón, si no creyere, es lo que aquí en el 24 dice, creed que lo recibiréis. Y lo que en el 23 dijo, le será hecho, es lo que aquí en el 24 dijo, y os vendrá. Casi que hizo una paráfrasis del 23 en el 24, aplicándolo explícitamente a la oración. Con eso lo que les quiero hacer notar, entonces, es que la fe que mueve montañas se ejerce en la oración. La fe que mueve montañas, la fe en Dios que mueve montañas, si no está en una vida de oración, no es fe. Es brujería, es actitud positiva, es decreto, pero fe en Dios no es. Fe en Dios no es, porque la fe en Dios se vive en una vida de oración. Otra vez es necesario que aclaremos algo. Pastor, todo lo que pida. ¡Wow! ¡Qué comodín! Todo lo que yo pida, si lo creo, el Señor me lo dará. Bueno, es necesario que aclaremos ese todo lo que pidáis. Hermanos, la escritura se interpreta con la escritura, Biblia con Biblia. Todo tiene que ser todo conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Si pedimos conforme a su voluntad. Todo lo que pidáis de Marcos 11 es el todo conforme a su voluntad. No puedes pedirle al Señor que te ayude a robar. No puedes pedirle al Señor que por favor te conceda el corazoncito de esa bella dama que no es del Señor. Porque eso es contra su voluntad. Es conforme a su voluntad. Todo es lo que a Cristo le agrada. Juan capítulo 14, versículo 13.
Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué es pedir en el nombre de Cristo? Pedir en el nombre de Cristo es pedir lo que a Cristo le agrada, lo que está de acuerdo con su voluntad, lo que glorifica el nombre de Cristo. Si tú pides para glorificar a Cristo con fe, el Señor te lo va a dar. Si tú le pides al Señor que tú quieres dejar un pecado, que te ayude a dejar un pecado porque deshonra la imagen de Cristo, Él te lo dará. Si tú le pides al Señor que Él te dé un matrimonio para reflejar a Cristo, Él te lo dará. Pero si tú pides un matrimonio para simplemente tener paz, para no estar peleando, para que ya no seamos el que hablar, no te lo va a dar. No te lo va a dar. Pero si le pides para glorificarlo a Él, en el nombre de Cristo, con fe, te lo va a dar. Amén. Todo es todo lo que un corazón transformado desea. Salmo 37:4, lo saben de memoria. Reina Valera del 60. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. O Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida lo que quiera, que le será hecho. Conecten los tres pasajes. ¿Qué es lo que primero hay que hacer? Deleitarse en el Señor, buscar el reino del Señor, permanecer en Cristo. Cuando tú haces eso, a ti te interesa lo que glorifique a Cristo. Cuando tú no haces eso, tú solamente estás pidiendo por cosas materiales. No porque esté mal pedir por una casa, por un carro, pero solo vas a estar pidiendo por un mejor trabajo, por una mejor casa, por un mejor carro, para que tus amigos vean, para que todos digan de ti. Porque no te deleitas en el Señor. Pero cuando te deleitas en el Señor, cuando buscas primeramente el reino del Señor, cuando permaneces en Cristo, tu corazón anhela eso. Mi amado, lo vemos hasta en un sentido práctico con los hobbies, preferencias que aquí alguno tenga. Si a ti te encanta el fútbol, tú vas a desear ver los mejores partidos, tener unas pelotas bien de marca. Pues para mí, Jeffrey, eso no me importa. El que le encanta el baloncesto quiere tener la mejor pelota y se mira los partidos de baloncesto y le encantaría tener la foto con el superjugador de hoy día. Pero a los que no les gusta el baloncesto, pues eso no le importa. Cuando te deleitas en el Señor, tú andas deseando al Señor. Entonces tus oraciones son del Señor. Tú estás pidiéndole al Señor para glorificar su nombre. Lo terrenal que estás necesitando, estás siempre pensando, Señor, sí te glorificará. Señor, te pido por ese carrito, pero que ese carrito sea para tu gloria. Y si no, no, Señor. Y el Señor te concede. Bien te dice, no, definitivamente no te lo doy porque no va a ser para mi gloria, te va a dañar. O definitivamente te dice, te lo doy porque verdaderamente va a ser para mi gloria. Deleítate primero en el Señor. Y ahí sí, pide todo. Mira cómo dice Juan 15, pida lo que quiera. Porque es un corazón que se deleita en el Señor. Volvemos a Marcos. Por tanto os digo que todo lo que orando pidáis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces todo lo que sea conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo y deleitándonos primeramente en Él. Eso, hermanos, si nosotros lo creemos, lo recibiremos. La palabra creed que lo recibiréis es bien interesante. Hay algunos manuscritos, hay unas variantes textuales que lo traducen como creyendo que ya lo has recibido, entonces lo vas a recibir. Bien interesante esa variante porque da la idea como que tú piensas que ya lo tienes. O sea, orar con fe es que tú entiendes que el Señor ya te lo va a dar. Como lo tenemos en Valera, de todas formas tiene esa carga. Es un presente continuo. O sea, ora pidiendo que ya lo estás recibiendo. Qué interesante eso, hermanos, porque nos instruye a lo que es orar con fe. Orar con fe, hermanos,
No es como, no es como que tú oras por cumplir. O sea, como que, bueno, pues porque toca orar y pues, yo no sé, yo no creo eso. No, pues eso no es orar con fe. Es que tú oras y tú que casi que sientes que cuando abras los ojos ya lo tienes ahí. Esa es la idea. No, no es como cuando tú vas a un centro comercial, has visto que te dicen por compras superiores a 100,000 pesos, deposite su factura aquí, participa en un carro y tal. Y tú pues, bueno, pues para llevarme la factura a la casa, pues tú lo echas ahí, pero tú te desconectas. Tú no estás pensando, ya, ¿y qué voy a hacer con ese carro? ¿Y cómo voy a...? No, tú no, que lo echaste ahí porque tocó. Así algunos oran. Señor, sí, que por favor, que haya sanidad en medio de esto. Te lo pido, Señor. No, yo creo que ya se va a morir. No, pues hermanos, eso no es fe. Eso no es fe. Orar con fe es que te imaginas que ya lo estás recibiendo. Crees que ya es tuyo. Es orar con fe. En los últimos dos pasajes, los últimos dos versículos, 25 y 26, el Señor ahora nos introduce en esta discusión de la fe y la oración el tema del perdón. Dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No sé a ustedes, pero les confieso que la primera vez que analicé este pasaje me pareció como que no casaba mucho esto del perdón, como que está hablándonos de la fe, porque metió el tema del perdón. Bueno, pienso que es porque normalmente una persona que está clamándole al Señor por algo, tal vez el Espíritu lo redarguye y le dice, pero estás en pecado y estás clamando, necesitas del Señor y tú no estás andando bien. Entonces, en ese momento que está orando con fe por pedir algo, recuerda que tiene cuentas pendientes y el Señor le dice, cuando estás ahí, perdona. No puedes ser un hipócrita, ese es un punto importante en la relación, que estás aquí con mucha fe, Señor, te ruego, cuando sabes que no tienes un espíritu perdonador, cuando tienes cuentas pendientes, cuando has lastimado a otro o estás resentido con otro y tú no solucionas eso. Aprovecha la oración para entonces perdonar. Hay un pasaje paralelo a esta enseñanza otra vez de mover montes y todo, que está muy conectado con el perdón de manera explícita. Quiero que vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 17, versículos del 3 al 6. Lucas 17, versículos del 3 al 6. Vamos a leerlo de atrás para adelante. Miren el versículo 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Semejante el vocabulario, lo notamos, ¿no? ¿Para qué esa fe? Versículo 5. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, no se necesita aumentar. Es que la más chiquitica ya mueve un sicomoro. No necesitan aumentar. ¿Y para qué querían aumentar la fe? 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y si se arrepintiere, perdónalo. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día se volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Qué hacen los discípulos? Aumentanos la fe. Para perdonar así, se requiere mucha fe. Y el Señor les dice, no. La más chiquitica perdona. La más chiquitica perdona. Porque es fe. Para perdonar a una persona 70 veces 7, estás ahí calculando, ¿no? 490 veces en un día,
Tú y yo decimos, a la tercera ya no. No, el Señor dijo 490 veces, ahí ya después sí dice, ya no más. Para lograr perdonar de esa manera, requieres fe. Notan cómo entonces está conectada la fe y el perdón. Por eso tiene todo el sentido que el Señor en nuestro pasaje haya introducido en el tema de la fe y la oración, perdonen. Porque tal vez mientras estás ahí orando, recuerdas que tienes una cuenta pendiente y tú dices, yo no puedo, Señor, con esto. Fe. Fe para poder perdonar y que tus oraciones entonces no tengan estorbo. Amados, si tú te pones a orarle al Señor con fe, pero tú no tienes un espíritu perdonador, no te va a escuchar el Señor. Primera de Pedro 3:7, hablándole a los esposos, dice, igualmente vosotros maridos habitad con ellas con entendimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, varón, si tú no tratas bien a tu esposa, si tu esposa está ya resentida y tú estás orando, tiene estorbo esa oración. Tiene estorbo esa oración. Ese es el espíritu perdonador. Es un hipócrita el esposo que está ahí, ojo Señor, vivir para tu gloria, y con la esposa ya llorando. Esa oración no pasa del techo. Por más fe, no pasa. Haya estorbo. Por eso entonces cuando oramos, perdonad, perdonad. Y hermanos, preciosísima esto. No dijo el Señor. Y cuando estéis orando, busca a la persona que te ofendió y perdónala. Y dile que te pida perdón. No. El texto da la idea de que alguien te lastimó a ti. Y tú eres el que tienes que perdonar. ¿Lo notan? Otra vez. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, tú eres el que tienes algo. Tú eres el que estás dolido. En ese momento, perdona. Tú. Pero pastor, es que ya van 490 veces, ese hombre no está arrepentido. Perdona tú. Pero es que no me ha pedido perdón. Perdona tú. Pero ¿cómo si no me lo ha dicho? Amados, porque el perdón empieza en el corazón. Díganme si no han vivido la escena. Hubo una discusión. Vamos a ponerlo en términos del hogar. Una discusión en el hogar. Y está la esposa ahí molesta, dolida, no sé, cocinando. Y se pone el esposo al lado. Viene ya con una actitud mansa, carita baja. Ella entiende el lenguaje. Y él le dice, perdóname. Pero es que siempre es lo mismo, pero es que ya te he dicho, pero es que tú... Otra pelea. ¿Por qué? Porque en su corazón ella no había tratado con el asunto. Porque en su corazón, mientras estaba cocinando, desgraciado, me lo hizo, y es que se la hice, y es que yo. En vez de en ese momento estar diciendo, Señor, ayúdame a perdonar. Cuando tú no tratas primero en tu corazón, la otra persona te puede traer mariachi, si es que es en el hogar, chocolate, oso de peluche, que no va a haber reconciliación. Porque no lo has tratado en tu corazón. Por eso el Señor dice, perdonad cuando estés orando. Trátalo primero tú. Tú libérate de eso, que si el otro finalmente nunca dice perdón y antes persevera en su maldad, tú ya no tienes carga. Tú ya no estás atado. Tú ya estás libre. Porque tú lo has tratado en tu corazón. Sí, si la otra persona dice perdón, va a facilitar todo. Pero o vives con la amargura en el corazón, y dice la Escritura, no haya en vosotros raíz de amargura por la cual muchos sean contaminados.
Porque esa raíz de amargura empieza a contaminar a otros. Lo tratas en tu corazón cuando estás en oración. Cuando tú haces eso, el perdón de Dios viene para ti. El Señor hizo aquí una aplicación o repitió las mismas palabras del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después que el Padre Nuestro cierra, porque tuya es la gloria y el poder por todos los siglos, amén. El Señor vuelve y dice eso que está en el versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. O sea, como que oren eso, se los reitero, y aquí otra vez. Tener claro, amados, que para recibir el perdón de Dios, nosotros tenemos que también manifestar el perdón a otros. No para salvación. Ese es un perdón de disfrutar del cuidado paternal del Señor, del disfrute de la comunión con el Señor. Dice un comentarista, el perdón que se menciona aquí tiene que ver con las relaciones humanas y es una condición para gozar de la condición ininterrumpida con Dios, de la comunión ininterrumpida con Dios y para que nuestras oraciones sean contestadas. Para disfrutar de la comunión con el Señor. No es para ser salvo, ni tampoco es por mérito. Padre, perdóname que mira que yo perdoné. No. Es como que no seas hipócrita. ¿Cómo vas a estar pidiéndome perdón cuando estás con esas cuentas allá? Trata tu corazón y yo te despliego todo el perdón que quieras, hijo, y te despliego todo lo que me pidas en oración, con fe. Querida iglesia, que el Espíritu Santo haga retumbar estas palabras en vuestros corazones. Tened fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, tú vas a ser un gran cristiano. Los grandes cristianos no son los predicadores. Los grandes cristianos no son los que convierten a miles, los que tuvieron ministerios internacionales. Los grandes cristianos son los que tienen fe en Dios, los que confían en Él, los que dependen de Él, los que todos sus planes están buscando su dirección. Confía en el Señor, mi amado hermano. Confía en Él. Él te ha dado promesas, Él te ha revelado quién es, Él ha abierto el mar, Él ha hecho caer pan del cielo, Él ha hecho salir agua de las rocas, Él ha calmado tempestades, ha alimentado 20,000 con 5 panes y 2 peces, y lo hizo 2 veces por si te queda duda. Él liberó endemoniados, Él resucitó muertos, Él se levantó de la tumba al tercer día. Ese te dice, confía en mí. No confíes en Petro. Petro no va a solucionar tu vida. Petro no ha abierto el mar, ni ha hecho salir agua de la roca, ni caminó sobre las aguas. Petro no ha hecho nada por ti. Dios ha hecho todo por ti. Tiene el poder, confía en Él. No confíes en tu jefe, confía en Dios. Depende de Él. Tu vida está en las manos de un Dios poderoso, bueno y sabio. Confía en Él. Entrégale tu vida a Él si tú todavía no lo has hecho. Te estoy invitando a que dejes las armas, a que dejes tu terquedad, a que hagas caso a la orden. Ten fe en Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras. No salgas de aquí a buscar tu salvación por obras, sino por fe, para que no te puedas gloriar, para que la gloria se la lleve Él. Ten fe en Dios, confía que tu vida en sus manos va a ser mejor. Tal vez ahorita, querido amigo, si no eres cristiano, tú piensas, pero es que ¿cómo así que ser cristiano? Eso no, ¿qué tal que no me va tan bien? Confía en Él. Tus amigos no han muerto por ti. Y tú tal vez no quieras venir a Cristo por no ser rechazado de tus amigos. Tus amigos no han hecho nada por ti.
Si usted supiera, pastor, no han hecho nada por ti. Cristo vino, se humilló y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú vengas a Él y disfrutes del cuidado del Padre. Pero si tú no vienes a Cristo, no disfrutas del cuidado del Padre, del Dios poderoso, del Dios bueno y del Dios sabio. Querida iglesia, Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no eres cristiano y no tienes fe, es imposible, no le agradas a Dios. Dios está airado contigo. Pero si aún eres cristiano y andas haciendo cosas sin fe, no le agradas a Dios. Mi querido hermano, sirves en la iglesia, tienes que servir con fe. Tú estás hoy aquí. Si tú aquí no estás con la fe de que Dios está presente, de que Dios te está bendiciendo, de que qué importan esos clientes que te dejaste de ganar hoy, esa platica, qué importa eso que dejaste allá, pero este es el lugar. Si tú hoy no estás con ese pensamiento, no estás agradando al Señor. Tú hoy aquí tienes que estar pensando, el Señor me dio 6 días para trabajar y me dio 1 para venir aquí a disfrutar de Él, a ser animado, a ser confortado. Si tú no tienes ese pensamiento, tú no agradas al Señor. Es con fe. Y esa fe se pone en práctica en todo. Para ofrendar, tienes que confiar que el Señor te proveerá lo que tú dejas de dar, lo que tú renuncias a ti cuando tú das. Eso no es matemática. Eso es fe. ¿Quieres un esposo? ¿Quieres una esposa? Es con fe que el Señor te puede dar el que más te conviene y no necesitas mezclarte con un incrédulo para acelerar las cosas. Necesitas un trabajo, es con fe que el Señor te puede dar un trabajo digno y no un trabajo que sea ilegal, que deshonre su nombre. A eso me refiero por digno. Es con fe en el Señor. Confiando en Él, descansando en Él, no en tus formas pecaminosas de solucionar las cosas. Pastor, es que yo confío que el Señor me puede restaurar mi matrimonio, pero el otro día le pegué su grito y le traté bien duro para que aprenda. No tienes fe. Tú crees que como el diablo dice que se solucionan los problemas así. No, con fe en Dios es confía en Él, sigue sus medios que Él hará, y si no hace, Él es bueno, sabio y poderoso. Vamos a orar. Señor del cielo, solo te queremos decir en esta breve oración final, aumentanos la fe. No, Señor, aún la más pequeñita. Más bien, Señor, danos fe. Danos fe, Señor. Oramos en este momento como oró aquel padre. Creo. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a ese corazón, Señor, que muchas veces desconfiamos de ti. Ayúdanos en este corazón tan terrenal, tan desconfiado, tan dubitativo. Danos fe, Señor. Danos el don de la fe. Creemos, ayuda a nuestra incredulidad.